Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos el capítulo 20, las cosas que sucederán después de estas. El diablo es llevado preso al abismo, acontecimientos en el milenio, el lago de fuego y azufre y el juicio ante el gran trono blanco. Este capítulo contiene la gran esperanza milenial, donde se van a cumplir todas las promesas que Dios hizo a Israel. Jerusalén, que será la verdadera capital del mundo, y desde allí Cristo va a regir a las naciones. Nos dará detalles importantes acerca del destino final del diablo, del juicio a las naciones, de los que reinarán con él, el misterio de Gog y Magog y el juicio final. El texto de este capítulo es vital para que podamos entender lo que ocurrirá una vez que Cristo venga en persona a esta tierra de nuevo. La batalla final de Armagedón para este tiempo ya ha tocado a su fin. Cristo, el vencedor, ha tomado posesión del reino milenial. Las profecías ya fueron cumplidas. Daniel 2, 32 a 35 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La estatua del sueño de Nabucodonosor, que representaba el poderío humano satánico sobre la tierra, ya ha sido destruida definitivamente desde los pies a la cabeza. El tiempo de los gentiles, obviamente, ha pasado. Eso pasó desde que la iglesia fue arrebatada. Ahora empieza, por un lado, el tiempo glorioso de Israel, y el tiempo en que la iglesia glorificada, compuesta por creyentes o por cristianos, tanto judíos como gentiles, empieza realmente a vivir en el reino establecido por el rey. El milenio es el cumplimiento real y perfecto del reino teocrático. Por la promesa hecha a David de que su reino y el trono davídico sobre Israel había de ser eterno, como lo confirma el anuncio de Gabriel a María en Lucas 1, 32 y 33, cuando se anuncia el nacimiento. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Isaías 9, 6, 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En los versículos del 1 al 3 hablaremos sobre que el diablo es llevado preso al abismo. El diablo cada vez desciende más. En su día fue echado del tercer cielo donde está el trono de Dios, pero pronto será echado del segundo cielo, o sea, del universo, del sistema solar, pues. Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como les decía la vez pasada, esto no es cronológico. Fíjense, esto en el 12:9 ya habla de que ya fue echado fuera, pero aquí en el 20 apenas va a ser echado fuera. Y será echado a fuego luego del primer cielo a la tierra. Y
El cielo que vemos, como sabemos, es el atmosférico. Apocalipsis 16:17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Ahora será echado debajo de la tierra. Apocalipsis 20:3 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya no le quedará otro lugar más abajo a donde ir, excepto el lago de fuego del que nos habla el versículo 10, que dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, el versículo 21 dice así, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Por el relato de Juan vemos la importancia del ministerio angelical que está al servicio de Dios. Esta vez Juan ve a otro ángel que estando en el cielo desciende, o sea, baja portando la llave del abismo. Dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, que le arrebató al diablo, y el ángel que viene con una gran cadena espiritual en la mano va a hacer algo al respecto. Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese ángel no solo tiene la autoridad que le fue dada por Dios, también tiene el poder para prender al que un día por su rebelión y pecado se transformó en el ser creado más alejado de la deidad, después de haber sido el ser creado más cercano a Dios. Por eso alguien dice que los amigos son de mentiras, los enemigos son reales, y este es un ejemplo bien claro. El diablo estaba muy cerca de Dios y miren nada más lo que hizo, lo traicionó. En ese momento, y Judas hizo lo mismo, comía de la mesa del Señor y lo traicionó. En ese momento, Satanás, el adversario de Dios, es atado por 1000 años. En nuestro contexto o en nuestro momento, pues esto aún no ha ocurrido. Acuérdense que para Dios, nuestro futuro para Él ya es pasado, pero para nosotros todavía no ocurre. Eso será inmediatamente después de la venida en gloria del león de la tribu de Judá. Cuando el reino comience, sucederán algunos hechos importantes como preparación del desarrollo del mismo, que van a indicar las normas que prevalecerán durante el transcurso del milenio. En primer lugar, e inmediatamente después de la gran batalla de Armagedón, donde se pondrá fin al predominio gentil, se prenderá el gran dragón, que es el diablo y Satanás, y se le atará por 1000 años para que Cristo establezca el reino de Dios en la tierra. Apocalipsis 23 nos dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí todavía no se le echa en el que será su lugar definitivo. Dios permitirá que inmediatamente después del milenio el diablo sea liberado para que engañe a los que vivieron en ese periodo y que se digan cristianos, para después ser arrojado al infierno que se encuentra en el interior de este planeta, preso y sellado por 1000 años. Isaías 65:20, o sea, hablando del milenio, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. La creencia popular de que Satanás está siempre en el infierno es falsa.
¿Saben de dónde viene eso? De los ensotanados. Viene de la Babilonia religiosa. Viene del catolicismo romano. A partir de ese momento y por espacio mínimo de 1000 años, será una realidad. Después de ese tiempo, como dice la Escritura, será desatado por un poco de tiempo y más adelante vamos a ver el por qué. Pero mientras el diablo está atado en el abismo y sin posibilidad alguna de acción sobre el planeta, sobre la tierra, pues se vive el milenio. Es decir, el reino de Dios que durará 1000 años sobre este planeta. Bueno, aquí vamos a ver algunas características del milenio. Miqueas 4:1-14 dice, porque de Sión saldrá el rey y de Jerusalén la palabra de Jehová. Martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Va a haber paz, va a haber tranquilidad. Otra característica la encontramos en Isaías 6:11, del 6 al 9, que dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Se imaginan esas escenas? Otra característica del milenio. Isaías 65 del 18 al 25 dice, no habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Pura bonanza, pura cosa bonita. Otra característica la encontramos en Zacarías 8:12, donde dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo lo posea todo. Amós 9 del 13 al 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. O sea, ahí está hablando de los judíos, que los va a poner en su tierra y ya no más van a volver a salir de ahí. Ahí se van a quedar, por fin van ellos a poseer su tierra. Daniel 7 del 13 y 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí los reinos, los reyes, pues también son quitados, también pierden las monarquías también son perdidas. Tenemos, por ejemplo, en Grecia, ya no existe monarquía ahí. En Italia, en Francia, ya no, pero este reino jamás va a ser destruido. Bueno, aquí hablamos ya del milenio. Ahora vamos a hablar cuáles son los acontecimientos que va a haber en el milenio, y eso los vamos a ver en los versículos del 4 al 6. El versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, estos fueron los que no creyeron en Jesús y tuvieron que dar su propia vida. ¿A través de qué? De ser decapitados. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero me refiero a los judíos, ¿eh? Aquí ya no va a haber gentiles. Los gentiles ya se acabaron cuando la iglesia se fue. Cristo es el juez, pero para que juzguen también delega en los suyos esa facultad. También los hace jueces. Estas personas, ahora cuerpo glorificado, fueron muertas y resucitaron, que recibieron pues cuerpos glorificados en los cielos.
y se van a sentar en tronos con autoridad para juzgar a los que ya hayan sobrevivido el Armagedón. Daniel 7:9 en su parte A dice: estuve mirando hasta que fueron puestos sus tronos. Este es el juicio a las naciones del cual Daniel habla y Jesús acaba de aclarar. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Lo mismo encontramos en Mateo 25 del 31 al 46, ese les invito para que ustedes lo lean en su propia Biblia. Apocalipsis 12:11 dice: cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 13 del 15 al 17 también nos dice: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Aquí no hacen diferencias, aquí todos son iguales. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los decapitados por el falso profeta que actuará bajo la supervisión final de la bestia anticristo y que defendieron hasta la muerte su fe en el Señor, aparecen aquí, pero ya con un cuerpo glorificado. Juan anuncia que ellos, que no permitieron que les pusieran la marca ni en la frente ni en la mano, entre otras cosas, no sucumbieron al poder de Mamón, o sea, al dios del dinero, ni a la falsa seguridad de este mundo para recibir el espíritu del anticristo. Y finalmente van a obtener lo que el anticristo y el falso profeta les negaron, y van a obtener mucho más, porque no solamente vivirán con Cristo, sino que también van a reinar con Él en la tierra. ¿Qué van a hacer? Pues ayudarle a administrar el reino durante 1000 años. Isaías 65, del 17 al 25, nos dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. En ese tiempo en la tierra habrá dos tipos de hombres, los glorificados y los de cuerpo mortal. Los primeros serán los que resucitaron en Cristo y los arrebatados. Los segundos, los que fueron muertos por la bestia, que serán tomados por dignos de permanecer en la tierra por 1000 años, junto con sus hijos y los hijos de sus hijos. Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta última frase se conecta con el versículo anterior. Entonces entendemos que la primera resurrección es la de los hijos de Dios y abarca a todos los que murieron en Cristo
durante el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y de esta dispensación actual, o sea, la de la gracia hasta el arrebatamiento, y tal y como vemos en estos últimos 2 versículos, también cuenta con los que morirán en Cristo durante la tribulación hasta la venida en gloria del Mesías. El resto de los hombres de todas las edades hasta la venida en gloria de Cristo van a resucitar también, pero será después del milenio, y la mayoría se contará como resurrección de condenación. Por lo tanto, la Biblia nos habla de 2 resurrecciones, la de los justos y la de los injustos. Apocalipsis 26 dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí se corrobora que la primera resurrección es la de los santos que son bienaventurados. La segunda muerte, la muerte eterna o la eternidad en el lago de fuego de Apocalipsis 21:8, que dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. No tendrá efecto alguno en ellos. Al contrario, son sacerdotes de Dios. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién nos está diciendo esto? Que todos los nacidos de nuevo, que perseveran en Cristo, que son guiados por el Espíritu Santo, son sacerdotes de Dios y de Cristo. Pertenecen al sacerdocio real y santo. Primera de Pedro 2, 5, 9. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más se comprueba que la tribulación y gran tribulación es solamente para los judíos. La primera carta de Pedro está escrita para ellos. Ellos son el linaje escogido. Si ustedes buscan, los únicos que tienen linaje es el pueblo de Israel. Ellos tienen todo, desde que nacieron. O sea, desde que nacieron sus antepasados, saben quiénes son. Ellos son real sacerdocio, son una nación santa, porque Dios la apartó para Él. Es un pueblo adquirido por Él, con el propósito, porque eso significa para es propósito. ¿Para qué los escogió? Para que anunciaran al mundo de Jesús. Pero no lo hicieron. Entonces todos, incluido Juan, van a reinar con Cristo durante el milenio. Por fin, entonces, el reino de Dios será sobre la tierra. ¿Sí? Bueno, de los versículos 7 al 10, hablaremos sobre el diablo, hablaremos sobre Gog, que es el gobernante de Magog, hablaremos también de Magog, que es presumiblemente Rusia, el último territorio al norte, y el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 27 y 8 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, son 50, pero 50 con S, o sea, no los podemos contar, no hay una cuenta exacta, son muchísimos. Y aquí vemos el final del milenio como tal. Esto implica que sobre esta tierra existe un tiempo limitado. En otras palabras, la misma escritura lo dice: la tierra pasará. Dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios ha dispuesto un periodo de 1000 años para que al fin se haga su voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo, como dice el Padre Nuestro. Él prometió a Abraham un reino sobre la tierra que sería presidido por Israel, la nación de Dios por antonomasia. Usted habla de Israel y usted ya sabe que es la nación de Dios. Por eso se dice por antonomasia. Lo que Dios promete, Dios lo cumple.
Dios no es mentiroso. Lo que Él dijo, lo va a hacer. Por eso Él es un Dios de pactos, pero Él es el que pacta con la humanidad, no la humanidad con Él. Nosotros somos falsos. Nosotros a lo más que podemos hacer es un contrato que lo podemos deshacer en cualquier momento, pero Dios no. Dios hace pactos porque Él sí sabe y puede cumplir. Él tiene la capacidad para cumplir. En esos momentos que está ocurriendo eso, estamos al final de los 1000 años. Entendemos que la humanidad va a crecer por toda la tierra. ¿Por qué? Pues porque la mortalidad será prácticamente nula. Y los hombres van a engendrar muchos hijos. A pesar de que en todo ese tiempo no habrá demonios sobre la tierra ni en el cielo, sí habrá maldad en muchos. Siguen llevando la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída no habrá sido erradicada de los hombres de carne y hueso. Entonces, es de suponer que con el tiempo el temor de Dios se disipará en muchos, o sea, el respeto a Dios, pues, se disipará en muchos y el pecado, pues, va a aflorar de nuevo porque no hay reverencia en ellos, no hay respeto hacia Dios. Aún así, aún si la tentación producida por el diablo va a ser eso. De alguna manera, Satanás va a volver a tener derecho legal para reclamar a todos los suyos en ese tiempo. Y se le va a conceder ese derecho, aunque se va a volver contra él. Miren, en un esfuerzo desesperado, el diablo que va a recobrar su libertad de movimientos, porque se va a volver a mover como Juan por su casa, saldrá a engañar a todas aquellas naciones de los 4 ángulos de la tierra que se apartarán de Cristo. Y no hablo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Lo sacarán de sus corazones. También el diablo va a convocar a Gog y a Magog. Más adelante vamos a ver más de eso. Con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pues repetir un nuevo Armagedón. Recuerden que ya hubo uno. Pero este va a ser el gran Armagedón. El diablo llegará a convencerse de que tendrá posibilidades de ganar, ya que la misma palabra nos dice que serán como la arena del mar, o sea, serán muchísimos. Y es increíble el ser humano. Esta vez, aún estando en la misma presencia del Creador, se va a revelar de nuevo, así como lo hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Fíjense, de hecho, en ese tiempo se va a volver a producir un acto similar de pecado y rebelión, como el que se protagonizó por la primera pareja, solo que esta vez serán millones los que se levantarán contra los santos. Y esto nos demuestra que si Dios dejara entrar a todos en el cielo, aún y allí habría gente que se rebelaría contra él. Aunque claro, no lo iban a poder hacer efectivo, ¿verdad? Porque en el cielo solo pueden entrar quienes realmente son de Dios. Respecto a Gog y Magog, pues será un ataque combinado contra Israel por parte de diferentes naciones que tienen algo en común. ¿Qué es ese algo en común que tienen? Pues el odio que sienten hacia Israel. Prácticamente también tienen en común otra cosa, su religión. ¿Cuál es esa religión? El Islam. Esas dos razones combinadas van a ser el motivo de intentar arrojar a Israel al mar. Presumiblemente ocurrirá en un momento cuando Israel se sienta seguro. La mejor oportunidad puede ser que a partir de la firma del pacto, entre comillas, de paz, que el anticristo consigne al inicio de los 7 años. Puede ser así. Gog, referente a Israel, a Ezequiel, posiblemente será un príncipe soberano satánico, o sea, un príncipe demoníaco como el de Grecia o el de Persia, que nos menciona Daniel 10, 13 y 21. Este rey promoverá el ejército combinado de naciones contra Israel. Acuérdense que necesitan un líder. Entonces, ese líder pues, va a mover a todos los demás países. Apocalipsis 29 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Van a llenar la tierra seguros de que van a vencer el bien con el mal. Pero en la Biblia nunca se ha visto que el mal se sobreponga al bien, al contrario. Ellos van a llegar hasta la misma Jerusalén rodeándola, y será el mismo Dios quien va a acabar con ellos. Así igual como ocurrió con Sodoma y Gomorra y todas aquellas ciudades
llanura que fueron destruidos con fuego que llovía del cielo. Eso lo podremos ver en Génesis 19, creo. Así serán destruidos definitivamente los enemigos de Dios. Así, igualito. Bueno, Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y lo peor es que lo van a sentir. No podrá negar el diablo que no ha recibido oportunidades todo el tiempo. Pero para este momento ya se terminó. Este texto nos da la plena seguridad que el diablo y todos sus demonios tienen un fin claro y definitivo. Dios, que no miente ni puede mentir, porque Él no es padre de mentira, es la verdad absoluta, nos asegura que jamás saldrá de ese lugar, pero no lo va a inaugurar Él. Quien lo inauguró ya fueron su bestia anticristo y su falso profeta. Allí no es un lugar de tristeza y abandono, es un lugar donde por toda la eternidad, todos ellos serán atormentados en todo momento. Bueno, ahora tenemos que en los versículos del 11 al 15 hablaremos sobre el juicio ante el gran trono blanco. En el versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En esos momentos, el diablo, su hijo de perdición y su falso profeta ya son historia. El diablo ya fue juzgado. Juan 16:11, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice: y de juicio, por cuanto que Él va a convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Y ya está ejecutada la sentencia. No es de que apenas se le vaya a juzgar y que apenas se va a deliberar y a ver qué sentencia. No, ya su sentencia fue ejecutada. ¿Sí? Ya causó ejecución, como dicen los abogados. Ahora queda juzgar a los hombres que no participaron en la primera resurrección. Lo primero que Juan ve es un trono blanco. Y sabemos que el blanco es señal de santidad. Eso quiere decir que quien se sienta en él, en ese trono, es santo. Es Dios. Dios el Padre, quien está sentado en ese trono, y también Dios el Hijo, el Cordero. Dice Apocalipsis 22:1. Eso lo dice Apocalipsis 22:1. Ahora, vamos a ver qué dice Juan 5:22. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es Dios Hijo, Jesucristo, quien directamente va a juzgar. Va a ser tan impresionante que incluso la tierra y el cielo atmosférico, o sea, el cielo que vemos, que han sido testigos de maldades incontables, residencia de Satanás y sus legiones, y de una humanidad caída, se retirará y lo hará en forma literal. O sea, literalmente el cielo se va a retirar. Entonces se van a cumplir las palabras de 2 de Pedro 3, del 10 al 13, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay serán quemados, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. El día del Señor no es un día de 24 horas. El día del Señor es cada vez que actúa en su poder con relación a este mundo. Para Dios no existe el tiempo, para nosotros sí. Está el Cronos, para Dios es Kairos. No tiene ni principio ni fin. Y el de nosotros sí tiene un término, un inicio y un término. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Juan, a los millones que comparecerán ante el trono del juicio final.
están de pie ante Dios para recibir la sentencia final para cada uno de ellos. Grandes y pequeños, ¿verdad? Cada uno de ellos, no importa si fueron grandes potentados o si fueron esclavos, van a ser juzgados conforme a la justicia de Dios. Porque cada uno de ellos tiene su historial escrito. Y ese historial está escrito en uno de sus libros que serán abiertos. Claramente allí estará detallada toda su vida y obra. Si no recibieron a Cristo, las buenas obras de nada les van a servir. Porque el único que salva es Cristo, no las obras. Tampoco salva que usted vaya de rodillas ahí flagelándose a ver o sea, haga de cuenta que es como un muerto que va a hablarle a una sorda. María, llámele como usted le llame, Guadalupe, María, Carmen, Petronila, como usted le quiera llamar, no le han escuchado jamás una oración. San Judas y San Pedro y ellos no le han escuchado una sola oración. Así que recapacite. Otro libro que se abre es el libro de la vida. ¿Cuál es ese libro que está en los cielos? El apóstol Pablo hace mención de él cuando exhorta al responsable de la iglesia de Filipos y le dice en Filipenses 4:3: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Así pues, los verdaderos creyentes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Es ese un libro de donde se puede llegar a borrar un nombre previamente escrito? Y David lo dice así en el Salmo 69:28. Dice: sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Habla de los malvados. También lo dijo el Señor en Apocalipsis 3:5. Dice: el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso implica que el nombre sí se puede borrar. Se deduce que a pesar de que Dios quiere salvar a las personas, la persona es libre para decidir su destino final. Para eso Dios le dio libre albedrío. Si decide no acercarse o apartarse de Dios, pues su nombre en un momento dado será necesariamente borrado del libro. Ya desde el principio muchas personas no están escritas en ese libro. Apocalipsis 13:8 dice: lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8 dice: los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. La Biblia dice que no es de todos la fe. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses 3:2 en su parte B. Entonces, ¿por qué se abre el libro? Pues por dos razones. Para que quede constancia de quien no esté escrito en él, y porque habrá mucha gente salva a lo largo del milenio que nacerán en el milenio y serán salvos, que van a morir al cabo de cientos de años de vida y comparecerán ante el que está sentado en el trono blanco. Con ellos también van a comparecer los millones que rechazaron a Cristo y que le rechazarán antes de que vuelva en gloria. Todos estos están en el infierno, en tormento, aguardando el momento del juicio final. O sea, mire, la persona en Cristo muere inmediatamente, va con Dios. Pero el que no recibió a Cristo, la persona que no es salva, se va al infierno, para después irse al lago de fuego, junto con el diablo y sus secuaces. Ahí van a estar. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los que murieron y morirán en el mar no reciben sepultura. Es imposible, pues ¿quién los va a sepultar? Eso es importante para la mente judía. Pero a pesar de que no fueron sepultados, el mar va a tener que devolver ante el trono del juicio final lo que se tragó. Porque aunque murieron en el mar y sus cuerpos jamás fueron encontrados, Dios sabe dónde están y les reclama ante su juicio. Pues de la misma manera, los que fueron sepultados y se conoce dónde están ubicadas sus tumbas, se van a presentar ante el trono blanco, así como todos los muertos, absolutamente todos los perdidos que están en el infierno. Todos estos serán juzgados según lo que hayan hecho en vida.
No que eso les pueda salvar, porque ya no hay oportunidad, sino que su castigo va a ser mayor o menor en función de sus obras de mayor o menor maldad. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Primera los Corintios 15:26 nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, pues ahora será el momento. La muerte va a dejar de ser, y todo espíritu de muerte será echado al lago de fuego. De aquí en adelante, las cosas van a cambiar. El infierno ya no tendrá razón de existir, y también va a ser lanzado al lago de fuego. Eso constituye la muerte segunda, es decir, la irremisible, la que no tiene vuelta atrás y que es para siempre. El que es enviado allí nunca jamás vivirá, aunque conscientemente va a vivir muriendo por siempre. O sea, se va a dar cuenta de todo el sufrimiento, lo va a sentir. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cristo con su propia vida pagó precio muy alto para que nadie tuviera que ir a ese lugar de eterno tormento que es el lago de fuego. Pero Dios en su omnisciencia siempre supo lo que iba a ocurrir. Todos aquellos millones de gentes que no se hallarán en el libro de la vida serán lanzados a ese lugar de horror y no irán en espíritu. Van a ir con cuerpos de condenación porque ya fueron resucitados. Así como los salvos resucitan con un cuerpo glorificado, estos van a hacerlo con un cuerpo de condenación. El ángel contó a Daniel 12:2 y le dijo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que serán despertados, o dicho de otro modo, van a ser resucitados. El mismo Señor aseguró en Juan 5:29, los que lo hicieron bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A diferencia de los salvos, que tendrán cuerpos glorificados, como en 1 Corintios 15:50, que dice, mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Los condenados también serán resucitados, pero con otro tipo de cuerpo, con el cuerpo de condenación, con el cual van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Nos escuchamos la próxima semana.